Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su canal Leyendas de Ultratumba. Les habla su amigo Alexander Lacroix y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la historia que nos escribió nuestra amiga Silvia de aquel demonio pues que prácticamente por jugar la Ouija invadió su casa. Y pues bueno, sin más preámbulos, empecemos. Pasaron unos cuantos meses después de que sucedió aquel hecho que hizo volver a mi padre creyente de lo sobrenatural. Desafortunadamente para mi familia, todo empezó a ir de mal en peor. Nuestra casa se llenó de infortunios. Todos los días eran pleitos y gritos, como estar en una constante guerra familiar entre todos los que vivíamos ahí. Este ser cada vez empezaba a hacer más apariciones conforme pasaba el tiempo. En una ocasión, cuando mi padre estaba recostado en su hamaca por la noche, esta cosa empezó a levantarlo un par de metros sobre el piso, como si lo estuviera cargando. En aquel instante mi papá pudo experimentar la misma sensación que yo tenía cuando me sujetaba por la espalda, sin poder hablar, ni gritar, ni moverte, solo esperar a que se cansara de jugar contigo y decidiera soltarte. En otra ocasión, la hermana de mi mamá, mi tía Eli, se quedó en la casa viviendo durante un tiempo en un pequeño cuarto que teníamos en la parte de arriba de la casa. Ella solía salir muy temprano a su negocio, por eso a las 5 de la mañana, por lo que siempre debía tomar un taxi para poder llegar a tiempo. Cierta mañana, muy temprano, mi tía Elizabeth salió como de costumbre. Frente a nuestra casa había un pequeño árbol de limón en el cual siempre esperaba el taxi. En aquel momento se aproximó lentamente uno de los taxis que se encontraba cerca de un sitio que está en la esquina. Ella le hizo la parada al conductor, sin embargo, este al mirarla retornó rápidamente antes de llegar a donde ella se encontraba, regresando nuevamente al sitio de taxis donde solían estacionarse. Mi tía al ver esta acción caminó un par de cuadras para llegar ahí y pues notó que se encontraba el chofer. Subió al taxi indicándole la dirección a donde la llevaría. El chofer accedió sin ningún problema a llevarla y durante el camino le preguntó: «Disculpe, ¿por qué cuando le hice la parada hace un momento se dio la vuelta?» El chofer la miró de reojo y respondió: «Ah, era usted. De antemano le pido una sincera disculpa, no fue mi intención ignorar su parada. Lo que pasa es que hace exactamente 2 días, debajo de ese mismo árbol, una mujer vestida de blanco me hizo la parada. Eran como las 4 de la mañana y yo me acerqué para darle el servicio. Sin embargo, cuando retorné en la calle para quedar a la par del árbol, esa mujer ya no estaba. Sinceramente me espanté mucho ese día y decidí ya no volver a tomar ningún riesgo haciendo una parada ahí». Mi tía estaba sorprendida por lo que le había contado aquel taxista. Sin embargo, podía imaginarse de qué se trataba de aquel ser. Mis padres empezaron a preocuparse porque a partir de esos días, cada visita que llegaba a la casa jamás era bienvenida por este ente, haciendo que nuestros conocidos y familiares empezaran a tener miedo de visitarnos, ya que usualmente cuando alguien llevaba a la casa, este ser hacía cosas como apagar o prender las luces o la televisión de la sala. También les tocaba la puerta cuando alguien estaba en el baño, o empezaba a tirar algunos objetos que se encontraban en el juguetero o la mesa. Además, peleas familiares se volvieron muy constantes y prácticamente nuestra casa se había vuelto un campo de guerra entre todos los que vivíamos ahí. Pasaron un par de meses más y una tarde, mientras mi papá se encontraba ya muy preocupado en su oficina por la situación en la que vivíamos, entró uno de sus proveedores habituales del trabajo. Su nombre es Jonathan. Simplemente a entregar unos documentos. Pero fue prácticamente imposible no notar su cara de estrés y de angustia. En ese momento le preguntó: «¿Qué pasa, Jorge? ¿Tienes algún problema?». El padre le miró y dijo: «No, tranquilo, no es nada. Además, sinceramente, no me lo creería si te lo contara». En ese momento Jonathan tomó su brazo y le dijo: «Tenme confianza.
¿Para qué están los amigos? Así que, al encontrarse desesperado de esa situación, mi padre empezó a contarle todo lo que sucedía en nuestra casa y de los hechos que estábamos viviendo debido a ese ser. Jonathan, después de escuchar con mucha calma todo lo que mi padre le había platicado, le contestó lo siguiente: lamento mucho lo que está sucediendo en tu casa en estos momentos, pero afortunadamente acabas de caer con la persona correcta. La verdad es que yo me dedico a ayudar a las personas que tienen este tipo de problemas, así como tú. Y si gustas, mis colaboradores y yo vamos a realizarte una visita el siguiente domingo y vemos cómo podemos solucionar esto. Mi padre no podría creer que aquel joven estuviera diciendo eso. Jonathan era un chico algo delgado, de estatura bajita. Realmente no parecía un sujeto imponente o alguien que pudiera dedicarse a este tipo de cosas como el espiritismo o lo sobrenatural. Sin embargo, aquella conversación, por alguna razón, iluminó una pequeña esperanza en él nuevamente. Llegado el día domingo, como por eso de las 11 de la mañana, alguien tocaba la puerta de nuestra casa. Ese día mi papá se encontraba conmigo nada más. Era Jonathan junto con 2 chicas más que le acompañaban. Después de conversar un rato sobre la situación de la casa, hicieron una especie de ritual donde todos nos sentamos en la mesa. La chica más delgada de las 2 se colocó una bata blanca. Después de tomarnos todos de las manos, ella entró en una especie de trance, como si fuera una medium. Con una voz muy dulce, empezó a decirnos todo lo que sucedía en la casa. Desde el hecho de que alguien había jugado la ouija en aquella habitación, como todos los tormentos que nos había causado ese ser, sobre su presencia y quién era. Además, manifestó que todos los problemas familiares que teníamos eran ocasionados por aquel ente que se había apoderado de nuestra casa y por alguna razón la sentía como suya. Por lo tanto, no tendríamos paz siempre que ella estuviera ahí. Después de dicho ritual, ellos colocaron una piedra de lumbre en la parte de arriba de la casa y le pidieron a mis papás que tenían que hacer un novenario rezando por toda la casa con incienso. Ellos le dijeron a mi padre que iban a volver terminando aquel novenario para continuar con el proceso. Mis padres compraron las velas y el incienso que les había pedido Jonathan y empezaron a rezar y a curar la casa como les había dicho. Sin embargo, al momento de abrir mi habitación, que más o menos se había dejado cerrada por unos 6 meses, la presión de este ser se desató por toda la casa. Empezaba a tirar todos los trastes de la cocina. En ese momento aumentó el calor de toda la habitación. Era insoportable. Mis padres no querían entrar por toda esa mala vibra que desprendía este ser. El primer día fue agotador para ellos. Trataron de contratar a una señora que se dedicaba a este tipo de trabajos para que continuara haciendo los rezos por los días restantes. Pero inmediatamente, al llegar ella a la casa, les dijo que iba a ser imposible hacerlo. Que lo que fuera que estuviera dentro de ese cuarto la rebasaba por completo y que ningún tipo de pago iba a ser suficiente para enfrentarse a eso. Mis padres no tuvieron otra opción más que seguir con los rezos por los días siguientes. Después del 5.º día estuvieron a punto de rendirse e incluso consideraron el vender la casa para ya no tener que lidiar con esta criatura. Pero por alguna razón decidieron continuar y esperar a ver qué pasaba cuando volviera Jonathan. Finalmente el día llegó. Jonathan regresó con las 2 chicas de la vez anterior, todos con unas batas blancas. Hicieron un último rezo por toda la casa. Y finalmente dentro del cuarto nos quedamos mi hermana Ivana, quien había sido la responsable de traer a este ser por jugar la ouija, mi papá, mi mamá y yo. Y junto con las 2 chicas y Jonathan nos encerramos en el cuarto. Ellos empezaron a quemar unos cuantos granos de mostaza y dibujaron con alcohol una estrella mística. Mientras esto sucedía, la temperatura del cuarto empezó a aumentar severamente. Jonathan nos dijo que pasara lo que pasara, que nadie debía hablar.
él era el único que iba a hablar en esa habitación. En aquel momento, una de las chicas que lo acompañaba, esta que fungió como medium la vez pasada, quiso salir corriendo a la habitación. Sin embargo, Jonathan la tomó fuertemente del brazo y nos pidió que la ayudáramos a controlarla. Entre 6 personas con todo nuestro cuerpo encima, intentamos contenerla, la empujamos hacia la cama y la verdad, su fuerza era sobrehumana. Debo decirles que mi papá es un hombre bastante grande y corpulento, y aún con eso ella lograba levantar su pierna junto con mi padre encima. Era algo increíble de observar. En ese momento su voz cambió. De ser una voz angelical se tornó hostil y demoníaca, justo como en las películas del exorcista. «Suéltenme, malditos perros», decía. En aquel instante, Jonathan subió todo su cuerpo encima de ella, empezando a decirle que quién era, que cómo se llamaba. Esta cosa que había poseído a la chica empezó a insultar en múltiples ocasiones, diciéndole que lo iba a matar. Sin embargo, Jonathan en ningún instante se dejó intimidar por esta cosa. «Yo ya sé a qué venías la semana pasada. Quieres sacarme de mi casa, pero no vas a poder. Ellos son los que tienen que irse». Tras discutir con ella por unos minutos, empezó a decir que su nombre era Candy y que había muerto en un accidente automovilístico. Después de eso dijo: «¿Dónde está esa perra de Ivana? Esa perra fue la que me trajo aquí junto con la otra perra de Raquel. ¿Dónde estás, Ivana? Si tú me dices que yo me vaya, me voy a ir, pero pídemelo tú. Déjame escuchar tu voz. No creas que no sé que te casaste. Siempre te miro cuando vienes a la casa. Pero tú me abandonaste. Yo estaba enamorada de ti, pero preferiste irte con un macho antes de quedarte conmigo». Sorprendentemente, para nosotros, esta mujer o lo que fuese que fuera, se había enamorado de mi hermana por todo este tiempo. Sin embargo, y a pesar de las súplicas, mi hermana obedeció a lo que le decía Jonathan y no habló nada. Después de eso, esta cosa intentó negociar con mi papá, diciendo que iba a retirarse, pero solo si el dueño de la casa se lo pedía. Mi papá jamás habló. «Eres un puto, eso es lo que pasa. Por eso no quieres hablar conmigo». A pesar de todos los insultos, nadie, excepto Jonathan, habló. Él siguió discutiendo con ella durante casi 2 horas. El tiempo se volvía eterno y lo que nuestros ojos presenciaban era inexplicable. Realmente estábamos frente a un exorcismo. Pero poco a poco y conforme pasaba el tiempo, empezaba a perder fuerzas, mientras Jonathan seguía rezando, indicándole que siguiera la luz que él le había trazado. En ese momento escuchamos a Jonathan: «Tranquilos, ya se está debilitando, está perdiendo fuerzas, ya se va». En aquel instante la chica cerró sus ojos y de un momento a otro regresó a la normalidad su voz. Todos la soltamos. Increíblemente, a pesar de que la sujetamos con muchísima fuerza durante un largo rato, ella no sufrió ningún moretón ni se veía lastimada. Después de aquel día, Jonathan dijo que nuestra casa iba a volver a la normalidad. Tampoco nos cobró nada por ayudarnos y nos dijo que todo lo que ellos hacían era una labor humanitaria. Conforme pasaron los días, nos dimos cuenta que nadie volvía a molestarnos. Además, se acabaron los pleitos y los problemas en casa. Todo volvió a ser normal. Meses después nos enteramos de que Jonathan iba a casarse y nos llevamos una gran sorpresa al ver que la novia era esta chica que fue la medium de estos rituales. Hoy puedo decirles que nuestros días volvieron a la normalidad y que me siento eternamente agradecida por toda la ayuda que nos brindaron. Sin embargo, mi familia jamás olvidará aquellos 2 años en los que un ser invadió nuestra casa.
Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya gustado esta segunda parte de esta carta que nos envió nuestra amiga Silvia. Actualmente pues Silvia sigue viviendo en la misma ciudad, se casó, tiene 3 hijos y nos ha contado ahí un par de historias más que le han sucedido pues a lo largo de este tiempo, de hechos paranormales, los cuales pues les iremos platicando más adelante. De momento síganos todavía en nuestro canal, tenemos mucho más contenidos para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales como Leyendas de Ultratumba y pues en nuestro canal de YouTube. Seguiremos subiéndoles contenido muy interesante para ustedes y pues gracias por escucharnos. Sigan con nosotros en Leyendas de Ultratumba.